El marido sorprende a su esposa con el perro, y lo que ve lo deja en shock. Elena pasaba horas encerrada en la habitación con su perro, a solas. Cada vez que el marido se iba, se repetía lo mismo, el sonido de la puerta cerrándose, los pasos alejándose por el pasillo. Y pronto, este ritual comenzaba de nuevo. La puerta del dormitorio se cerraba, y durante unas horas reinaba el silencio, o tal vez no del todo. Al principio nadie sospechaba nada extraño, pero con cada día se hacía imposible ignorar cuán a menudo ella permanecía sola con el perro. Y él nunca se alejaba demasiado de ella, dormía junto a su cama, la seguía en cada paso, como si supiera algo, como si guardara un secreto. Esta historia hará que reconsideres todo lo que sabías sobre los instintos animales y mires a los perros de otra manera. Álvara llegó a casa antes de lo habitual, un hecho raro. El trabajo en la agencia se interrumpió debido a un fallo en el sistema, y como todo se detuvo, decidió regresar antes. No le avisó a Elena, quería darle una sorpresa, pero la sorpresa era para él. Tan pronto como abrió ligeramente la puerta del dormitorio, la escena que vio lo hizo quedarse paralizado en el umbral. Elena estaba acostada de lado, inmóvil, con la blusa subida hasta los costados, y su Golden Retriever T se inclinaba sobre ella, lamiendo lentamente la parte expuesta de su abdomen una y otra vez, en completo silencio. Álvara no sabía cómo reaccionar. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la débil luz de la ventana. El sonido de sus propios pasos, que había oído un minuto antes, ahora parecía lejano. Ahora solo escuchaba el húmedo, insistente sonido de la lengua del perro, y su propia respiración acelerada sin razón aparente. Elena, al notar su presencia, giró la cabeza con una calma imperturbable. No se asustó, no intentó explicar nada, simplemente bajó lentamente la blusa, y dijo en voz baja que solo estaba descansando, que T lo hacía a menudo, que estaba bien. Pero nada parecía estar bien. Álvara retrocedió, no respondió, cerró la puerta lentamente, sin entender qué pensar, simplemente se dio la vuelta y se fue. A partir de ese momento, todo empezó a parecer extraño, aunque nadie sabía por qué. En los días siguientes, Álvara trató de olvidar lo que había visto. Se decía a sí mismo que estaba exagerando, que estaba cansado, que había entendido mal la situación. Pero la escena regresaba por la noche, entre sus pensamientos. En la ducha, cuando el agua caía sobre su cuerpo, en el trabajo, entre informes. El recuerdo irrumpía sin permiso, dejando solo preguntas, y T continuaba comportándose como siempre. Elena siempre había estado muy unida a su perro. Desde que lo adoptaron hace 2 años, parecía haberse convertido en una extensión de ella misma. Dormía a sus pies, la seguía a todas partes, la seguía de cerca por toda la casa, e incluso esperaba afuera cuando ella se duchaba. Pero ahora todo parecía diferente. Había algo en la forma en que él la miraba, algo más tenso, más insistente. No se alejaba de ella, ni un segundo. Si ella se acostaba en el sofá, T se acurrucaba junto a ella. Si ella iba a la cocina, él se interponía frente a ella, como una barrera protectora. Si por la noche ella se levantaba a tomar agua, T se despertaba con ella, aunque antes estuviera profundamente dormido. Álvara comenzó a notar más cosas, y cuanto más notaba, más extraño le parecía. Esa noche, durante la cena, comentó distraídamente que el perro se había vuelto demasiado posesivo. Intentó decirlo en tono de broma, como si fuera solo una observación casual. Pero Elena, sin levantar la vista del plato, respondió que él simplemente se había vuelto más cariñoso últimamente. Dijo que siempre había estado cerca de ella, y que tal vez solo sentía los cambios en el clima, en el ánimo, o incluso en la atmósfera de la casa. Pero Álvara no respondió, porque notó algo más. El perro no comía normalmente si Elena no estaba cerca. Y lo más extraño, se acercaba a Álvara solo cuando Elena estaba cerca. Cuando estaban a solas, el perro mantenía distancia, como si lo estuviera evaluando o no confiara en cada paso suyo. Una mañana Álvara se despertó antes de lo habitual, salió silenciosamente del dormitorio y al pasar por el pasillo, vio la puerta del despacho entreabierta. Allí estaba T. Estaba acostado junto a la silla donde Elena solía leer. Ella aún dormía en la habitación, pero el perro, incluso en su ausencia,
Permanecía allí en su lugar habitual. Su cabeza estaba levantada, su mirada desenfocada. No dormía, estaba esperando. Con cada día, los pequeños detalles comenzaron a adquirir para Álvara un significado demasiado grande. Un día entró en la sala de estar, y vio a T sentado justo frente a Elena, mirándola fijamente, como si esperara alguna reacción. Ella leía un libro, acariciando distraídamente al perro de vez en cuando, pero sin mirarlo directamente, como si existiera un acuerdo tácito entre ellos. Un pacto del cual Álvara estaba excluido. En un intento por aliviar la creciente tensión sin explicaciones, sugirió hacer un viaje fuera de la ciudad durante el fin de semana, solo ellos dos. Pero Elena dudó, dijo que no quería dejar a T solo, que él no soportaba su ausencia, que la última vez que se fueron, el perro se enfermó, no comió, vomitó durante la noche. Álvara insistió, podían dejar al perro con su hermana, ella siempre cuidaba bien de él. Pero Elena negó con la cabeza con firmeza, como si fuera un tema que no se podía discutir, y dijo, si vamos, será con ellos. Con eso la conversación se terminó. Esa misma noche, al regresar de la ducha, Álvara encontró a T acostado en la cama, en su lugar. Elena ya estaba tapada, mirando algo en el portátil, como si todo fuera lo normal. Cuando él señaló al perro, esperando que ella lo echara, ella solo dijo que le dolía, y que T la consolaba en esos días. Él sabe cuándo me siento mal. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Álvara. ¿Sabe cómo? Sabe. No respondió, se acostó al otro lado de la cama, sin tocarla. El perro permaneció entre ellos, acurrucado junto a Elena, con la cabeza descansando sobre su abdomen, como si ya no hubiera lugar donde él debería estar. Álvara permaneció allí con los ojos abiertos, mirando al techo, y por la mañana se despertó por un suave ruido. Se giró y vio nuevamente a T. El perro le lamía la blusa levantada de Elena. El mismo lugar de siempre. Piel expuesta, respiración tranquila. El perro actuaba con cautela, como si supiera exactamente dónde podía tocar. A la mañana siguiente, Álvara salió de casa antes de lo habitual. El amargo sabor en su garganta no se quitaba ni siquiera con el café. Se sentía extraño en su propia casa. Un huésped no invitado en su propia cama. El silencio de Elena, la devoción de T. Todo parecía un código que no podía descifrar, algo que no podía entender, y eso lo devoraba por dentro, como una carga invisible que no lo dejaba respirar. En el trabajo pasó el día distraído, olvidó las reuniones, cometió errores con números simples, olvidó dónde dejó el teléfono. La imagen de T con su rostro pegado a la piel de Elena lo perseguía como una pesadilla despierta. Lo que había visto era simplemente un juego de perros, o había algo más, algo a lo que nadie se atrevía a darle un nombre. Álvara ya no sabía dónde comenzaba su inquietud, si en la mirada fija del perro o en la pasividad de su esposa. Solo sabía que algo profundamente no estaba bien. Lo sentía en la forma en que ella lo ignoraba, incluso cuando llegaba a casa, y lo llamaba por su nombre. Lo sentía en la manera en que Elena se convertía casi en una figura ausente, siempre acompañada de esa sombra dorada que parecía más humana que animal. Especialmente lo sentía por la noche, cuando los tres compartían la misma habitación, pero solo él dormía apartado, sin ningún tipo de contacto. Parecía como si lo hubieran reemplazado. Al principio trató de negar sus sentimientos, trató de convencerse de que estaba exagerando. Al final, solo era un perro, un animal cariñoso, leal y obsesivo. Eso era todo, todos decían lo mismo. Pero dentro de la casa, ya no parecía tan natural. T no solo estaba cerca, era excepcional. Elena le pertenecía. Todos sus movimientos giraban en torno al perro, y todos los movimientos del perro giraban en torno a ella. Álvara comenzó a notar pequeños detalles. Se dio cuenta de que T ya no reaccionaba a su llegada como antes. Ya no movía la cola, no corría hacia la puerta, se quedaba cerca de Elena, observando como si estuviera decidiendo si debía levantarse o no. Cuando Álvara pasaba cerca, la mirada del perro lo seguía, como un foco de observación, una mirada directa, fija, que parecía provenir no de un animal, sino de algo consciente, algo que juzgaba. Esa tensión invisible crecía, y cuanto más crecía, más cambiaba la atmósfera en la casa. Elena parecía no darse cuenta de ello, o tal vez sí lo notaba, y hacía como si no lo viera.
Continuaba tratando a T como siempre, cubriéndolo con caricias, dejándolo subirse a la cama, acostarse sobre sus piernas, seguirla al baño. Él la acompañaba como una sombra viva, y Alvara, incluso estando cerca, ya se sentía como un extraño. Era asfixiante. En el fondo sabía que la situación era inestable, pero aún dudaba. Sentía que cualquier intervención sería vista como egoísmo, como celos infundados, y eso lo paralizaba. Nadie le había enseñado a compartir el espacio emocional con un animal. No sabía qué hacer, qué decir, cómo justificar el creciente malestar que lo estaba invadiendo. La casa ya no era un hogar. Era una escena en la que estaban tres: una mujer, un perro y un hombre que sobraba. Una mañana, al salir del dormitorio, vio a T sentado en el pasillo, como si hubiera pasado allí toda la noche, vigilando la entrada. Los ojos del perro no estaban somnolientos, estaban alerta, activos, concentrados. Alvara pasó junto a él, y sintió el mismo escalofrío, el tipo de sensación que precede a una decisión. Y en ese momento, algo dentro de él se decidió. Había alcanzado su límite. Ya no podía seguir pretendiendo que no veía lo que estaba pasando. Ya no podía soportar esa extrañeza, como si fuera parte de la rutina. Era necesario cortar, era necesario probar, había que de alguna manera cortar ese cordón invisible que unía a Elena con el perro con una fuerza que él no podía comprender. Esa misma noche, durante la cena silenciosa, Alvara comunicó su decisión. Dijo claramente que la situación con T había superado todos los límites, que ya no era solo una muestra de cariño o afecto, que el perro se había vuelto obsesivo e invasivo. Y además, existía una conducta específica que ya no podía aceptar. Contó que el perro lamía la misma parte del cuerpo de Elena con insistencia, siempre el mismo lugar, siempre siguiendo el mismo patrón, y que ya no podía verlo como algo inofensivo. Dijo que era antinatural, que había algo incorrecto, que había que detenerlo. La reacción de Elena fue inmediata. Su expresión cambió en un instante, su mirada, que antes era neutral, se volvió dura. Su mano apretó el tenedor con fuerza y su voz se alzó, llena de acusación. Dijo que eso era absurdo, que Alvara estaba celoso del animal, que era imposible que él fuera tan paranoico como para inventar un problema donde no lo había. Dijo que T era solo un perro sensible, y que si mostraba cariño, era porque sentía un verdadero afecto, ese mismo afecto que, por cierto, ella misma hacía mucho tiempo que no recibía de su propio marido. Lo llamó celoso y dijo que él se estaba ridiculizando, que intentaba crear una guerra entre ella y el perro, porque en el fondo, no podía aceptar que él la tuviera a ella, que siempre lo había tenido, que desde que entró en esa casa, había sido parte de la familia. Pero Alvara no cedió. Con una voz más firme que nunca, dijo que ya no podía soportarlo, que todo había ido demasiado lejos, que era demasiado extraño, demasiado inquietante y que sí, allí había algo que ya no podía ignorar. No era solo un perro lamiendo su mano o su cara. Siempre era el mismo lugar en su cuerpo, siempre el abdomen. Y él observaba siempre de cerca, siempre atento, siempre entre los dos. Dijo que eso lo asfixiaba, y añadió que ya no podía aceptar esa coexistencia incontrolable, que hacía falta establecer límites, que eso tenía que terminar, o él, o la locura. Al día siguiente preparó la habitación trasera. La sala que antes servía de oficina ahora estaba adaptada con todo lo necesario para T, una cama limpia, juguetes esparcidos, cuencos con agua y comida colocados ordenadamente. No quería que pareciera un castigo, solo era una separación necesaria, un descanso. Llevó al perro allí con voz tranquila, tratando de mostrarle cariño. T no se resistió, pero tampoco mostró alegría. Entró en la habitación, olió el suelo y luego se sentó junto a la puerta, como si supiera perfectamente lo que estaba sucediendo, como si no lo aceptara, pero decidiera no reaccionar aún. Desde ese momento, las habitaciones de la casa adquirieron fronteras invisibles. Las puertas se mantenían cerradas. Los movimientos de T se limitaban a paseos y alimentación. Alvara lo sacaba todos los días sin falta, y seguía cuidando de su higiene y bienestar, pero mantenía distancia, impedía los encuentros con Elena, creaba barreras. En los primeros días, hubo una leve sensación de alivio. El aire parecía menos tenso, las comidas se volvían más tranquilas. Elena comenzó a estar más presente,
a hacer pequeñas tareas domésticas, como si saliera de un largo trance. Álvara, por primera vez en mucho tiempo, se sentó junto a su esposa en el sofá, aunque en silencio, aunque todavía con esa sensación extraña entre ellos. Fue poco, pero fue algo. Pero T reaccionó de manera diferente. Primero intentó evadir las reglas, se sentaba frente a la puerta y gemía suavemente. A veces arañaba la madera con fuerza creciente, como si intentara cavar un agujero para salir. Otras veces simplemente se quedaba allí inmóvil, con la mirada perdida, como si esperara que alguien específico, abriera la puerta. Álvara fingía no escuchar, ponía música, dejaba el televisor encendido, todo lo que pudiera silenciar los sonidos provenientes de la parte trasera de la casa. Sin embargo, Elena escuchaba, y aunque no decía nada, su mirada lo delataba. En sus gestos había tristeza, sus movimientos se volvieron más lentos, un suspiro constante, casi imperceptible. Ella extrañaba, Álvara lo sabía, pero seguía adelante. Creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que esta separación, si duraba unos días, traería el equilibrio. Se equivocaba. Una semana después, el comportamiento de T comenzó a cambiar. Primero, de forma apenas perceptible. Ya no gemía, ya no arañaba, simplemente se quedaba acostado durante horas en el mismo rincón, sin reaccionar a los estímulos, sin mostrar interés en los juguetes ni en la comida. El cuenco con la comida permanecía lleno hasta la mañana. El agua seguía intacta durante días. Incluso los paseos se volvieron silenciosos. El perro caminaba lentamente, con la cabeza baja, como si algo en su interior lo estuviera arrastrando. Álvara intentaba animarlo con golosinas, con una voz alegre, con largos paseos, pero nada ayudaba. T simplemente obedecía sin entusiasmo, sin energía. El perro, que antes parecía una extensión viviente de la casa, ahora se había convertido en una sombra cansada, en un cuerpo presente pero distante. Algo dentro de él se estaba apagando, y Álvara, aunque no lo admitiera, comenzaba a sentir culpa. Lo peor fue cuando se dio cuenta de que el perro pasaba gran parte de la noche sin dormir. Fue la primera vez que lo notó cuando se levantó en medio de la noche a beber agua. Al pasar por el pasillo, escuchó un ligero sonido, casi un suspiro, que provenía de la habitación trasera. Abrió la puerta con cuidado, y vio a T sentado inmóvil, mirando la pared. La mirada del animal era extraña, opaca, sin reacción. No había señal de sueño, solo una presencia vacía, como si estuviera allí solo por deber, como si su alma hubiera quedado en otro lugar del que la arrancaron. A la mañana siguiente, la situación empeoró. Álvara puso comida en el cuenco, y se fue al trabajo. Al regresar, encontró todo exactamente como lo dejó. La comida no se había tocado, el agua estaba llena. T estaba acostado de lado, respirando lenta y desordenadamente. Cuando intentó llamarlo, el perro ni siquiera se levantó, solo movió la cola débilmente una vez y se quedó quieto. Una alarma interna surgió en Álvara, silenciosa pero ensordecedora. Sabía que no se trataba solo de tristeza, no era un capricho. Había algo profundamente incorrecto. El arrepentimiento lo golpeó como un martillo. Tal vez había esperado demasiado. Tal vez la ruptura fue demasiado abrupta. Tal vez lo que él pensaba que era sentido común, causó más daño de lo que podía imaginar. Sin perder tiempo, levantó al perro y lo llevó hacia el coche. T no se resistió. Estaba demasiado liviano, demasiado liviano. Su cabeza se inclinaba hacia un lado, los ojos medio abiertos. Cada minuto del trayecto hacia la clínica parecía demasiado largo. Y en el coche, por primera vez, Álvara entendió que temía perder a este animal, que a pesar de su rareza, se había convertido en una parte de su vida más de lo que estaba dispuesto a admitir. El coche avanzaba por las calles, como si cada semáforo fuera un obstáculo insuperable. Álvara no podía pensar en nada más que en el cuerpo suave de T sobre el asiento del pasajero. Cada respiración ligera, cada estremecimiento de sus patas, cada gemido débil, formaban un nuevo nudo en su estómago. Nunca se había permitido formar un lazo estrecho con ese perro. Tal vez por orgullo, tal vez por celos. Pero ahora, aquí, al borde del colapso, entendió que ya no se trataba de si le gustaba o no. Se trataba de la vida. Llegó a la clínica y lo atendieron rápidamente.
El estado del animal requería urgencia. Una asistente corrió a tomar a T en brazos y llevarlo a la zona de observación. Álvaro tuvo que llenar algunos datos, pero su mano temblaba tanto que el bolígrafo casi se caía. La recepcionista notó esto, pero no dijo nada. Simplemente tomó la tableta y dijo que el veterinario hablaría con él pronto. El tiempo de espera parecía una tortura. Sentado en esas sillas de plástico duras, sentía que todo dentro de él se desmoronaba. La imagen de T, parado en el pasillo unos días antes, volvió a su mente. Esos ojos, esa mirada, esa resistencia que él había tomado por terquedad. Ahora todo tenía sentido, pero de una manera mucho más dolorosa. El veterinario entró unos minutos después. Un hombre con una expresión cansada pero amable, con una bata llena de pelo y una tableta bajo el brazo. Lo invitó a Álvaro a una pequeña habitación más privada y le pidió que contara todo desde el principio. Solo los síntomas físicos, quería el contexto. Álvaro le contó todo, sin esconder nada. Habló sobre el comportamiento obsesivo de T hacia su esposa, sobre su constante vigilancia, sobre cómo dormía junto a ella, sobre su negativa a separarse, ni siquiera por un instante. Y luego, más difícil, habló sobre su hábito obsesivo de lamer el abdomen de Elena. Siempre el mismo lugar, siempre con esa insistente calma metódica. Y cómo eso lo inquietaba, cómo fue creciendo hasta que se volvió intolerable. El veterinario escuchaba atentamente, sin hacer preguntas, solo asintiendo lentamente, como quien ya está familiarizado con historias como esa. Cuando Álvaro terminó, esperaba algún comentario, algún alivio, alguna broma, algo como esto es una exageración, es paranoia, pero no ocurrió nada de eso. La expresión del médico se volvió aún más seria. Dijo que los perros tienen sentimientos que los seres humanos nunca podrán entender completamente. Él habló sobre el sentido del olfato, sobre la delicada capacidad de leer señales casi invisibles. Dijo que ya había leído estudios y visto casos en los que los perros reaccionaban a los cambios químicos en los cuerpos de sus dueños, que lamían heridas que aún no aparecían en la piel, sabían lo que ocurría incluso antes de los análisis. Dijo que en algunos casos, los perros identificaban enfermedades en etapas tempranas, simplemente por cambios en el olor natural del cuerpo, un olor que era imperceptible para los humanos, pero no para ellos. También dijo que el comportamiento obsesivo no es común, pero cuando ocurre, suele haber una razón, y que tal vez, solo tal vez, te estaba tratando de mostrar algo. En ese momento, Álvaro sintió cómo esas palabras entraban en él, como si lo atravesaran. Ya no podía ocultarse detrás de la duda. Todo lo que se había negado a reconocer ahora tenía sentido, pero de una manera muy dolorosa: incomodidad, inquietud, celos. Tal vez todo eso era un grito apagado de una verdadera advertencia, que el asunto no solo trataba sobre un perro aferrado, sino también sobre un instinto tan agudo que no se podía ignorar. El veterinario sugirió que su esposa fuera al médico, que se hiciera un chequeo, comenzando por la zona que el perro solía lamer. Dijo que era una medida de precaución. Tal vez no sea nada, pero si es algo serio, un diagnóstico temprano cambiaría todo. Álvaro salió de la clínica con la mente hecha añicos. Te permanecería en el hospital, recibiendo líquidos y bajo observación. Estaba deshidratado, debilitado y emocionalmente perturbado. Ese era el diagnóstico. Álvaro miró por última vez al perro, que apenas podía levantar la cabeza, y salió, llevando consigo una culpa más pesada que todo lo que había sentido en su vida. De camino a casa, pensaba en cómo le diría a Elena, cómo le explicaría lo que acababa de escuchar. Sin parecer loco, cómo le pediría que se hiciera el chequeo sin convertir la conversación en una batalla. Sabía que debía actuar rápido, pero también entendía que, después de todo lo que había ocurrido entre ellos, las palabras serían más difíciles que nunca. Sin embargo, no podía ignorarlo. Algo le decía que el tiempo se estaba agotando, y que tal vez solo T lo sabía todo este tiempo. Cuando regresó a casa, encontró a Elena en la habitación. Ella estaba sentada en el sofá, mirando la televisión apagada. Su rostro cansado, los hombros caídos, el silencio a su alrededor era denso. Había algo en el aire que le impidió hablar de inmediato.
Solo dejó las llaves en la barra de la cocina y respiró profundamente. Le contó lo que había sucedido. Dijo que T había sido hospitalizado, deshidratado, muy débil, pero estaba recibiendo atención y estaba bajo observación constante. También le contó sobre la conversación con el veterinario, palabra por palabra, y lo que él había sugerido sobre el comportamiento del perro. Elena escuchó todo, sin apartar la vista de la pantalla oscura de la televisión. Durante unos minutos no reaccionó, simplemente dejó que la noticia la absorbiera. No hubo pelea, no hubo negación, solo un silencio pesado, como si intentara procesarlo todo. Al día siguiente, antes de pensar en la visita al médico, Elena decidió ir a ver a T. Dijo que lo necesitaba, que no podía imaginar al perro en ese estado sin haber ido allí. Se fue sola, sin esperar a Alvara. Necesitaba pasar ese tiempo solo con él. En la clínica, el olor a desinfectante y ansiedad lo impregnaba todo. Había otros animales recibiendo atención, voces mezcladas, ruido de equipos, pero nada de eso importaba. Cuando caminó por el pasillo y se acercó a la jaula donde estaba T, su corazón parecía atascarse en su garganta, y entonces lo vio. T estaba acostado, su cuerpo aún débil, sus ojos sin vida, pero tan pronto como notó su presencia, todo cambió. La mirada apagada brilló instantáneamente. Parecía que dentro de él se había vuelto a activar el contacto. La cola se movió lentamente, pero con deseo. Su hocico se levantó, los ojos se iluminaron, y después de unos segundos de inmovilidad, intentó levantarse, incluso sin fuerzas, como si necesitara levantarse por ella. El encuentro fue casi sin palabras, pero lleno de significados. Elena se arrodilló junto a la jaula, puso su mano entre los barrotes, y sintió cómo su nariz tocaba su piel. Parecía que ambos empezaron a respirar de nuevo después de días sin oxígeno. Las lágrimas surgieron en sus ojos sin resistencia, no por la drama, sino por el alivio, la culpa, por todo lo que no se había dicho en los días previos. El veterinario apareció poco después, observando sorprendido la reacción del perro. Dijo que eso era impresionante, que T no había reaccionado así con nadie desde que llegó a la clínica, que tal reacción emocional por sí sola era una buena señal. También dijo que su condición mejoraba, que necesitaba algunos más vitaminas, y que si se sentía bien en las siguientes horas, podría regresar a casa durante el día. Elena le agradeció. Su voz era entrecortada. Ella seguía acariciando al perro, que no dejaba de mirarla, como si le estuviera pidiendo que nunca lo dejara. Ella permaneció allí más de media hora. El tiempo parecía ser otro en ese lugar. No había relojes, no había prisa. Solo estaban ella y él, recuperando una conexión que en realidad nunca se había roto por completo. Antes de irse, pidió hablar con el veterinario. Necesitaba entender mejor lo que Alvara había dicho. Tenía que escuchar eso de él con sus propios oídos, para deshacerse de lo que aún resonaba en su cabeza como una exageración. El veterinario no se echó atrás, confirmó todo lo que había dicho antes. La seriedad de la situación. Sí, los perros tienen un sentido agudo. Muchos son capaces de notar cambios biológicos en los humanos. Su olfato puede detectar cambios químicos sutiles, y en algunos casos, esos cambios pueden estar relacionados con enfermedades. También agregó que esto podría ser simplemente una coincidencia, una repetición de un gesto de afecto, pero también podría no serlo. Dijo que el comportamiento de T era demasiado concentrado, demasiado persistente como para ser completamente casual, que la mejor opción para precaución era investigar sin pánico, pero de manera responsable. Elena escuchaba todo atentamente. Su corazón seguía latiendo rápidamente. No sabía si sentía miedo, desconfianza o duda, pero sabía que ya no podía seguir pretendiendo que todo eso no importaba. Ella ya había hablado con su cuerpo, con sus ojos, con su insistencia, y ahora necesitaba escuchar. Salió de la clínica en silencio, con el pecho lleno de sentimientos a los que no podía poner nombre, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Elena regresó a casa en silencio. El trayecto hacia el apartamento estuvo sin música, sin radio, sin ningún factor distractor, solo ella y sus propios pensamientos. La imagen de T, que revivió cuando lo vio, no salía de su cabeza. La forma en que reaccionó,
como si despertara de un sueño profundo, tocó todo dentro de ella. Las palabras del veterinario seguían resonando en su mente. La idea de que un perro pueda notar algo en el cuerpo de un ser humano antes de que la persona se dé cuenta de algo, parecía absurda al principio, pero al mismo tiempo no era imposible. Sabía cuán atento era, cuán especial. Sabía que siempre había reaccionado a su estado de ánimo, al dolor, al silencio. Y ahora todo lo que parecía una exageración en las palabras de Alvara comenzaba a adquirir un extraño sentido. No le dijo nada a su esposo ese día. Simplemente entró, se quitó los zapatos y dijo que iba a tomar una ducha. Luego se sentó en el sofá, rebuscó en su teléfono como si estuviera buscando algo, pero en realidad no estaba buscando nada, estaba pensando, procesando. Solo al día siguiente, al recoger los resultados de la clínica, Elena tomó una decisión. Se levantó más temprano de lo habitual, se puso ropa cómoda y fue a la clínica. No sabía exactamente qué pedir, así que dijo que quería hacerse un chequeo médico. Contó que se sentía cansada, y que a veces tenía dolores en el abdomen, y que quería hacerse un examen. No mencionó al perro, no podría explicarlo. Simplemente permitió que comenzaran los análisis. En los días siguientes, visitó a varios médicos, se hizo consultas básicas, pidiendo que revisaran el área donde T la lamía insistentemente. El médico la examinó, la presionó, le hizo preguntas sobre los síntomas. Elena dijo que a veces sentía un leve dolor, pero pensaba que era algo común. El médico ordenó varios análisis, una ecografía, análisis de sangre, cosas simples. Dijo que probablemente no fuera nada serio, pero que sería mejor revisarlo. La espera de los resultados fue larga, aunque en realidad fue breve. El tiempo parecía moverse más lentamente cuando el miedo se instaló en su alma. Elena trataba de mantener su ritmo habitual, pero algo dentro de ella ya no le permitía relajarse. T, que regresó a casa, no la dejaba ni un segundo. Dormía junto a la cama, se acostaba en la alfombra del baño cuando ella se duchaba. Vigilaba cada uno de sus pasos, como si cumpliera una misión. Y cada vez que ella se sentaba en el sofá, o se acostaba en la cama, él volvía a presionar su nariz en el mismo lugar de su abdomen, y continuaba lamiendo insistentemente ese lugar, siempre con la misma atención, siempre con la misma mirada. Los primeros análisis llegaron con resultados normales, sin cambios. Todo estaba dentro de lo esperado. Elena llevó los resultados al médico, quien dijo que era una buena señal, que probablemente solo fuera una incomodidad temporal o algo hormonal, pero Elena sintió que eso no era suficiente. Algo dentro de ella aún la inquietaba, y la mirada insistente de T, como siempre, lo confirmaba. Pidió análisis adicionales, dijo que quería profundizar más. El médico cedió, vio el miedo en sus ojos y la derivó a una clínica especializada, donde le harían exámenes más detallados. Era una nueva etapa, más análisis, más espera. Pero ahora ya no era solo una duda, sino una búsqueda. Mientras tanto, T, al parecer, entró en un modo aún más intenso de vigilancia. No se apartaba de ella ni un segundo, se quedaba en la puerta del baño, esperaba frente al dormitorio, la seguía hasta la cocina. Si alguien intentaba llamarle la atención, lo ignoraba. Parecía que el mundo entero había desaparecido, solo quedaba ella. Elena comenzó a notar que su comportamiento era algo más que simple afecto. Era como una misión, una vigilancia constante, una señal que aún no se había escuchado completamente. Y una mañana de viernes recibió una llamada desde el consultorio. Uno de los análisis había revelado algo. La secretaria le dijo que el médico quería verla lo antes posible. Elena intentó mantener la calma, pero el frío en su abdomen llegó inmediatamente. Parecía que su cuerpo ya lo sabía. Salió lentamente de la casa, con T acostado junto a la puerta mirándola, como si le pidiera que regresara pronto, como si supiera lo que la esperaba. Elena llegó al consultorio con las manos frías, a pesar del sofocante calor de esa mañana. El camino allí parecía más largo de lo habitual. El ascensor subía lentamente, la luz en el pasillo parecía más tenue. Todo a su alrededor parecía contribuir a aumentar el peso en su pecho, y el silencio entre los latidos de su propio corazón hacía que todo se sintiera más real. En la recepción, la sonrisa de la enfermera era demasiado amable,
casi ensayada. Elena intentó sonreír a cambio, pero no pudo. Simplemente confirmó su nombre, firmó el formulario y se sentó. Los minutos allí se estiraban como horas. Su mirada estaba fija en las viejas revistas sobre la mesa de café, pero sus pensamientos estaban lejos. Cuando su nombre fue pronunciado, sintió cómo sus rodillas temblaron por un momento. Se levantó, respiró profundamente y entró. El médico, sentado tras el escritorio, parecía serio pero tranquilo. No era una expresión que presagiara pánico, pero tampoco era la que indicaba que todo estaba bien. El médico comenzó diciendo que, en general, los análisis eran buenos. La presión estaba normal, el corazón en buen estado, la sangre dentro de los valores normales, pero había un resultado que requería atención. Una de las imágenes del examen mostró un pequeño cambio, algo casi invisible, que a simple vista podría haberse ignorado. Pero estaba allí, un pequeño punto que salía de lo común, una señal que podría no significar nada o ser el inicio de algo. Explicó que no se podía afirmar nada con certeza, que según el protocolo se necesitaba un análisis más concreto y profundo para entender qué significaba esa imagen. Dijo que no quería asustarla, pero tampoco podía ignorar ese detalle. Elena escuchaba todo eso, fijando su mirada en algún punto de la pared. Sentía que las palabras penetraban, como si pasaran a través del agua, amortiguadas, lejanas. Trataba de ordenar sus pensamientos, entender los términos, seguir una lógica. Pero todo lo que podía pensar era en T, su hocico presionado contra su abdomen, el mismo lugar, la misma insistencia. Asintió con la cabeza, agradeció la explicación, y tomó la derivación para el nuevo análisis. Salió del consultorio más despacio de lo que había entrado. No lloraba, no corría, simplemente bajó las escaleras como una persona que lleva algo sobre sus hombros, un peso que aún no tenía nombre, pero que ya había tomado forma. Al llegar a casa, encontró a T acostado en el mismo lugar donde lo había dejado junto a la puerta. El perro se levantó de inmediato, corrió hacia ella, olió sus piernas, volvió a presionar su nariz contra su abdomen, y luego se quedó quieto, observando. Era más que un gesto, era una confirmación silenciosa, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Álvaro, que estaba en el pasillo, notó de inmediato el cambio en el rostro de su esposa. Algo era diferente, más que cansancio, más que una preocupación común. Era una expresión que delataba una inquietud oculta. Se acercó lentamente y le preguntó cómo había ido la visita. Lo preguntó con cautela, pero sin ocultar la preocupación. Elena retardó su respuesta, tomó una respiración profunda, miró hacia abajo y luego dijo que el médico había notado algo en los análisis. Un punto extraño, una señal que no debería estar allí. Contó que por ahora, nadie sabía con certeza qué era, pero que tendrían que hacer un examen más profundo. El médico recomendó una biopsia. Dijo que era el protocolo, que podría ser algo sencillo, pero que también podría no serlo, por lo que no podían correr riesgos. Mientras hablaba, Álvaro permaneció en silencio, sin interrumpir, solo escuchando con los dientes apretados, tenso, y con la mirada fija en ella. Cuando terminó, se sentó junto a ella, puso suavemente la mano sobre su espalda, y le dijo que no estaba sola, que lo harían todo juntos, paso a paso, y que si lo que temían se hacía realidad, lucharían contra ello de principio a fin. Ahora era importante actuar rápido. T permaneció acostado a su lado, con su hocico presionado contra el cuerpo de Elena. Y en ese momento, los tres parecían estar unidos por algo que ya no era solo miedo o amor. Era una certeza silenciosa de que algo estaba por cambiar para siempre. El fin de semana transcurrió en silencio. Era el tipo de silencio que no duele por la ausencia de palabras, sino por la sobrecarga de pensamientos. Elena dormía poco, con el cuerpo pesado y los ojos constantemente húmedos. Álvaro hacía todo lo posible para que se sintiera cómoda, pero había poco que se podía hacer cuando lo peor era esperar. El examen fue programado para el lunes. Ese era el día que temían, y al mismo tiempo deseaban. T nuevamente parecía saber todo antes que ellos. Estaba siempre junto a Elena, dormía a su lado, apoyando su cabeza en su cuerpo. Observaba con sus atentos ojos, como si estuviera vigilando el estado emocional de la casa. El perro ya no era simplemente una mascota.
Era un símbolo vivo de que había algo entre ellos que no podía ser explicado por la lógica. Por la mañana, durante la cita, Álvaro insistió en acompañarla. Dijo que quería estar allí, que definitivamente quería escuchar todo junto a ella. Elena aceptó, no tenía fuerzas para rechazarlo. Y en lo más profundo de su ser, sabía que no quería pasar por esto sola. El camino hasta el consultorio fue en silencio, solo se oía el sonido de la ciudad a través de las ventanas cerradas. El tráfico se movía más lentamente de lo habitual. Cada luz roja parecía durar más, y en el auto, el silencio se volvía casi sagrado. Ya no había palabras, todo ya había sido pensado. Cuando llegaron, los recibió la misma médica con la misma expresión serena y firme. Los condujeron a una habitación reservada, donde ya estaban las imágenes del examen. La doctora no demoró, no intentó suavizar las palabras. Dijo directamente, sí, realmente hay un pequeño tumor en los ovarios, en una etapa temprana, lo que según ella, era una bendición. Es un tipo de cáncer con una alta tasa de curación, si se detecta a tiempo. Y este era precisamente el caso. Miró a Elena con firmeza, pero también con compasión, y explicó que era necesaria una operación, que debía ser programada lo más rápido posible, diciendo que las probabilidades de recuperación eran muy altas, alrededor del 99%, pero que aún así sería un proceso delicado. Elena no reaccionó de inmediato, solo bajó la mirada, como si quisiera esconderse de la palabra cáncer que acababa de ser pronunciada. Incluso en la etapa inicial, incluso con altas probabilidades de curación, esa palabra traía consigo un peso que ninguna estadística podía aliviar. Álvaro, sentado a su lado, sintió como el mundo giraba lentamente. Parecía que la tierra bajo él se volvía menos estable. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Quería tomar su dolor, compartirlo, tomar una parte para sí mismo, pero no podía. Su dolor era solo suyo, y sabía que, a pesar de estar a su lado, no podía protegerla de todo. Se abrazaron justo allí, mientras seguían sentados en las sillas. Ninguno de los dos lloró en voz alta. Fue un llanto silencioso, contenido, lleno de suspiros cortos y lágrimas que caían sin ruido. La médica respetó ese momento, y permaneció en silencio, simplemente esperando. Solo en el auto, después de apagar el motor, y mientras la ciudad seguía moviéndose afuera, como si nada hubiera pasado, Álvaro finalmente habló. Dijo que lamentaba haber separado a Elena de T, que ahora veía claramente que el perro no era un obstáculo, sino una advertencia, un extraño ángel, un héroe de 4 patas. Se disculpó sinceramente, dijo que sentía culpa por no haberlo entendido antes, por haber dudado, por haber considerado exagerado lo que en realidad era una señal de amor. Elena no respondió con palabras, solo apoyó su cabeza sobre su hombro. Cuando regresaron a casa, T los recibió con una mirada tranquila, como si supiera que ahora ellos lo entendían todo, como si ya no hubiera más que decir. Pero había algo que advertir. La noticia no cambió a Elena de la noche a la mañana. No fue como presionar un botón que se enciende o apaga. Fue más como una espesa niebla, que gradualmente lo envuelve todo, los pensamientos, los hábitos, la forma en que miraba al mundo. Nada era como antes, y al mismo tiempo, todo a su alrededor seguía en su lugar. Eso fue lo más doloroso, el hecho de que la vida afuera no se detuviera. En los días posteriores al diagnóstico, comenzó la preparación para la operación. El médico fue claro, actuar rápido era la mejor oportunidad. Por eso los exámenes preoperatorios se programaron para esa misma semana. Radiografía, electrocardiograma, análisis de sangre. El equipo médico no quería perder tiempo. Elena se mantenía firme, fuerte ante los ojos de aquellos que la observaban desde afuera. Caminaba tranquila, hablaba poco, pero no se derrumbaba. Decía que todo estaba bien, que ya sabía lo que tenía que hacer, y que lo principal era actuar. Pero por dentro sentía que llevaba una cuerda tensada al máximo, lista para romperse. Álvaro hacía todo lo posible por apoyarla. Canceló reuniones, cambió compromisos, y comenzó a acompañarla a todas partes. Estaba presente en cada visita, en cada revisión, en cada análisis. Incluso cuando no decía nada,
Su silencio era una presencia. Era una forma silenciosa de amor que no intentaba consolar con fuerza, sino que simplemente estaba allí, firme. Y T, al parecer, percibió cada cambio antes de que sucediera. Continuaba estando junto a Elena, ahora más tranquilo, como si hubiera cumplido su misión de advertir. Ya no la lamía insistentemente como antes, ahora simplemente se acostaba a su lado, observando. Dormía al pie de la cama, y a veces, cuando ella se sentaba en el sofá, colocaba su cabeza en sus rodillas. La atmósfera en la casa había cambiado. Incluso el olor parecía diferente. Álvaro notó que los días se volvieron más lentos, pero también más valiosos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada adquirió un nuevo significado. Era como si de repente comprendieran que no se puede vivir esperando a que la vida suceda algún día, que se debe vivir ahora, incluso cuando ese momento es difícil. Helena empacó una pequeña bolsa para el hospital. No tomó muchas cosas, algunos conjuntos cómodos, artículos de higiene y un libro que nunca terminó de leer. Empacaba todo lentamente, con cuidado, como si el propio proceso de organizar las cosas fuera una forma de no pensar en lo que estaba por ocurrir. La noche antes de la hospitalización, la casa estaba más silenciosa que nunca. Cenearon juntos los tres. T yacía cerca de la mesa, tranquilo y atento, como siempre. Helena no quiso ver televisión, no quiso música, simplemente fue a la habitación, se acostó un poco más temprano, y se quedó con los ojos abiertos. Mirando al techo, Álvaro se acostó junto a ella, sin intentar iniciar una conversación. De vez en cuando ajustaba la manta, o pasaba la mano por su cabello, solo para que supiera que estaba cerca. Ya no había peleas, ya no había rencores, solo el miedo compartido entre ellos y la fuerza que nacía en ese espacio. A la mañana siguiente se levantaron temprano. Helena se puso ropa, recogió su cabello de cualquier manera y dijo que estaba lista. T, como si sintiera que algo importante debía suceder, se volvió más inquieto. Caminaba por la casa, pasaba de una habitación a otra, y al final se sentó junto a la puerta, como si quisiera evitar que ella saliera. Helena se inclinó, acarició su hocico y le dijo sinceramente que volvería pronto, que tenía que irse, pero que regresaría. T presionó su hocico contra su mano, y luego miró a Álvaro, como si le pasara la tarea de cuidarla, protegerla, estar a su lado cuando él no pudiera estar allí. Álvaro comprendió. El camino al hospital fue silencioso. Ya no había más dudas que discutir ni consejos que dar. Solo el peso de la realidad. Se sentaba en el asiento trasero con ellos. Helena miraba por la ventana. Sus ojos estaban fijos en la nada. A veces parpadeaba lentamente, como si intentara recordar este momento, como si fuera algo que tendría que recordar más tarde. No quería olvidar lo que era estar viva, incluso con miedo, incluso cuando todo estaba al borde. En ese momento ella aún estaba completa. Álvaro conducía con doble precaución. Sus manos en el volante parecían más firmes de lo que él se sentía por dentro. Su cabeza daba vueltas por los recuerdos, los miedos, pero también por la necesidad casi desesperada de ser fuerte para ella. No podía quebrarse. No ahora, cuando ya habían llegado. El hospital ya parecía medio vacío, aunque el día recién comenzaba. El área de hospitalización era luminosa, con paredes blancas y grandes ventanas. Entregaron los documentos, firmaron los papeles, y en pocos minutos, Helena ya se dirigía a la habitación donde permanecería hasta el momento de la operación. La habitación era pequeña, pero limpia y tranquila. La cama ya estaba lista, solo faltaba tendida, el armario vacío. En una esquina había una silla. Álvaro se quedó con ella, observaba cada uno de sus movimientos, sostenía la bolsa, tratando de hacer que todo pareciera normal, aunque estaba lejos de serlo. Helena se acostó, ajustó la almohada y miró al techo. Permanecieron en silencio por un tiempo. Luego, ella dijo que tenía miedo. No gritó, no tembló, solo lo dijo en voz baja. Dijo que conocía las probabilidades. Sabía que el diagnóstico fue temprano, pero a pesar de todo, tenía miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al dolor, miedo a lo que sucedería después. Álvaro se sentó al borde de la cama, la tomó fuerte de la mano, y le dijo que estaba bien, que él también tenía miedo, pero que no estaba sola,
que todo esto ocurría por alguna razón, y que T había sido la razón, la advertencia, el extraño milagro que casi no entendieron. Ella sonrió débilmente, y por primera vez desde el diagnóstico, Álvaro vio en sus ojos no solo miedo, sino también una chispa de aceptación, como si finalmente entendiera que podía confiar en lo que vendría. Un poco más tarde, las enfermeras llegaron para prepararla, le revisaron la presión, le administraron medicamentos ligeros, le pusieron la pulsera de identificación. Álvaro salió de la habitación, por un momento para permitir que organizaran todo, y cuando regresó, ella ya estaba acostada, lista para ser llevada. Ya no quedaba nada más que esperar. Antes de irse, se miraron por última vez. Fue una mirada que no necesitaba palabras. Fue una mirada que lo decía todo: estoy aquí y me quedaré aquí. Y entonces, la llevaron por los pasillos del hospital, mientras Álvaro la observaba con la mirada, hasta que desapareció detrás de las dobles puertas del quirófano. El tiempo se detuvo allí. Regresó al vestíbulo y se sentó en una de esas sillas incómodas, rodeado de otras personas con miradas perdidas. En una esquina de la sala había un televisor, pero nadie prestaba atención a él. El aire estaba pesado. El silencio entre los susurros parecía volverse cada vez más ensordecedor. Álvaro pasó allí horas, sin apartar la vista de la puerta del área quirúrgica. No sabía cuánto tiempo pasaría. El médico había dicho que era una operación delicada, pero no muy larga. Sin embargo, las horas parecían haberse detenido. Mientras esperaba, pensaba en todo lo que habían pasado hasta ese momento, en las peleas, en los silencios, en cómo él quería rendirse, tratando de entender a Elena. Pensaba en T, en cómo había llevado solo la advertencia que nadie escuchó. Pensaba en cómo casi lo echó para siempre, cuando en realidad, él era la clave de todo. La culpa regresaba como un eco. La imagen del perro encerrado en la habitación del patio trasero, su mirada apagada, su cuerpo débil. Pensaba en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera escuchado antes, si hubiera entendido antes. Pero ahora no había espacio para arrepentimientos, solo quedaba el ahora, y ahora se necesitaba presencia. Pasaron un poco más de 3 horas de espera. Para Álvaro parecían 10, cada minuto se estiraba, cada persona que entraba al vestíbulo, lo hacía levantar la vista con la esperanza de que fuera alguien que trajera noticias. Pero esa no era la persona. Y finalmente la puerta se abrió con un chasquido, y el médico apareció con la misma calma segura que ahora significaba todo lo que necesitaba escuchar. Ella se acercó a él, se sentó a su lado y le dijo que la operación había terminado, que todo había salido bien, sin complicaciones, que el tumor había sido removido con margen, que los resultados de los análisis realizados durante la operación mostraban que aún no se había extendido. Subrayó que gracias a que el diagnóstico se había hecho en una etapa temprana, el riesgo era mínimo. Dijo que Elena estaba despertando de la anestesia, y que pronto podría verla. Álvaro no pudo responder de inmediato. Sintió cómo el calor subía desde su pecho hasta su rostro. El alivio llegó como una ola pesada, arrasando todo lo que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Bajó la cabeza, apretó las manos entre las rodillas, y simplemente respiró profundamente. Era como si estuviera saliendo del agua por primera vez. Un poco más tarde lo llamaron a la habitación. Cuando entró vio a Elena, acostada, aún somnolienta, con los ojos entreabiertos, el rostro pálido, pero allí estaba, entera, presente, viva. Se acercó en silencio, tomó su mano y sintió la piel fría. Ella lo reconoció con una mirada ligera y cansada, pero llena de calma. Ya no había el miedo que había estado allí antes. Ahora había algo nuevo, tal vez esperanza. Se quedaron allí durante largos minutos, sin prisa. Él se sentó en la silla a su lado. Ella intentaba recuperar fuerzas. Los aparatos emitían señales de vez en cuando, pero no molestaban. Era parte del ambiente. La vida avanzaba lentamente, pero con firmeza. Cuando el efecto de la anestesia comenzó a pasar, Elena habló lentamente. Dijo que recordaba las palabras del médico, que sabía que el cáncer había sido removido, que ahora había que continuar con el tratamiento, los cuidados, los exámenes. Pero lo más aterrador, dijo, fue que el primer golpe ya había pasado. Álvaro escuchó todo atentamente, y al final, incapaz de seguir callado,
Dijo lo que no había podido ocultar desde el principio. Dijo que lamentaba mucho, que se había equivocado al alejarse, al dejar que el orgullo y el malestar se interpusieran en el sentido común, que no había podido ver lo que estaba justo frente a él y que, al final, la vida de ella la salvó un perro. Elena simplemente apretó su mano. Ya no necesitaba nada más. La verdad estaba ahí. Ambos lo sabían. Elena pasó otros 2 días en el hospital, el tiempo necesario para los primeros procedimientos postoperatorios, para controlar el dolor, para que los médicos se aseguraran de que todo se estaba recuperando como debía. Durante ese tiempo, Álvaro estuvo a su lado, durmiendo en la silla rígida de la habitación, ayudándole con la comida, arreglando las almohadas. Su presencia ahora era firme, leal, silenciosa, como si comprendiera que necesitaba tiempo para realmente estar allí, pero que ahora no se iría. La recuperación inicial fue buena. Los exámenes mostraron estabilidad, los signos vitales estaban dentro de los parámetros normales. Los médicos hablaban con optimismo, y eso devolvía algo de color al rostro de Elena. Incluso debilitada, incluso con dolor después de la operación, se veía más viva que antes. Parecía que ahora tenía algo en lo que apoyarse. Al tercer día, fue dada de alta. Regresaron a casa en silencio nuevamente. Pero era otro tipo de silencio, no como en los días anteriores. Ahora había algo suave en el aire, algo que recordaba al alivio, aunque aún rodeado de cansancio. Álvaro ayudó a Elena a subir las escaleras del edificio, sujetándola con cuidado de la mano, observando cada uno de sus movimientos. Ella caminaba despacio, pero con seguridad. Le dolía, pero era decidida. Cuando abrieron la puerta del apartamento, lo primero que vieron fue a T. Estaba corriendo por la casa como si hubiera esperado este momento toda su vida. En segundos ya estaba frente a Elena, saltando de alegría, emitiendo esos sonidos que se mezclaban entre un ladrido contenido y lágrimas de felicidad. Su cola golpeaba el suelo con fuerza, sus ojos brillaban, y su cuerpo temblaba de emoción pura. Álvaro tuvo que detenerlo por un momento. Evitó que el perro saltara sobre ella, temiendo dañar las suturas de la operación. Pero no se detenía. Él caminaba alrededor de ellos, olfateaba los pies de Elena, daba vueltas, como si no supiera a dónde ir primero. El perro parecía incapaz de contener su alegría. Elena, aunque cansada, se rió. Por primera vez en muchos días, se rió con todo su cuerpo. En sus ojos había una luz que no había estado allí en semanas. Lentamente se sentó en el sofá con la ayuda de su esposo, y esperó a que T se acercara con más cuidado. El perro se acercó a ella despacio, como si finalmente hubiera entendido que tenía que ser cauteloso. Subió a la alfombra con cuidado, presionó su hocico contra su abdomen, inhaló profundamente por última vez, como si estuviera oliendo para estar segura. Y luego, como si algo dentro de él le hubiera dicho que todo estaba resuelto, se acomodó a su lado, puso su cabeza en sus rodillas con un largo y profundo suspiro, y se quedó dormido. Dormía como nunca antes, sin vigilancia, sin alerta, sin tensión. Era un sueño tranquilo, pesado, casi infantil, como si su cuerpo dijera, ahora todo está bien, ahora puedo descansar. Elena pasó sus dedos por el suave pelaje de su cabeza, mirando en silencio a Álvaro. No necesitaban intercambiar palabras. Ambos lo entendieron. Él lo sabía, siempre lo supo, y ahora finalmente podía dejar de advertir. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los animales son capaces de ver más de lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos? Deja tu opinión en los comentarios. Y comparte también si tienes una mascota, ¿cómo se llama?